19 de febrero de 1985, la ciudad de Bilbao vivió la peor pesadilla al ser testigo directo del terrible accidente aéreo del vuelo de Iberia 610, que en un instante acabó con la vida de sus 148 ocupantes. Este accidente ha pasado a la historia como la peor tragedia del País Vasco y a día de hoy sigue presente en la memoria de todos. En este programa os vamos a relatar paso a paso los tristes acontecimientos de aquel infortunado vuelo, desde su inicio en la cabecera de pista del aeropuerto de Madrid hasta su destino final en una de las abruptas laderas del Monte Oiz, donde quedaron desperdigados sus restos después de impactar contra la estructura metálica de una estación repetidora de televisión. A las 7 de la mañana, el aeropuerto de Madrid-Barajas funcionaba como otro día cualquiera, debido en gran parte a los cientos de trabajadores que se afanan para que día a día pasajeros y tripulaciones puedan llegar a sus destinos sin ningún tipo de contratiempo, y para que las muchas aeronaves que despegan y aterrizan continuamente puedan hacerlo de forma segura y sin incidentes. Uno de aquellos aviones era el Boeing 727 de la compañía Iberia, bautizado con el nombre Alhambra de Granada y matrícula ECDDU, que debía realizar un vuelo regular desde el aeropuerto de Madrid con destino al aeropuerto de Sondica en Bilbao. La hora prevista de llegada era a las 8:35 de la mañana. El aparato montaba 3 motores turbofan Pratt & Whitney, tenía una antigüedad de 5 años y 9 meses y contabilizaba 13.000 horas de vuelo. La tripulación estaba formada por José Luis Patiño como comandante al mando y de reconocida experiencia, acumulando casi 14.000 horas de vuelo, y como primer oficial Emilio López Peña con 5.548 horas. Además del ingeniero de vuelo, Gregorio Arroba Martín, más 3 azafatas y un auxiliar de cabina. El comandante Patiño provenía de la escala profesional del Ejército del Aire, tenía una reconocida experiencia como piloto y conocía perfectamente las características de las pistas del aeropuerto de Bilbao, donde había despegado y aterrizado en más de un centenar de ocasiones. A las 7:47 horas de la mañana, el comandante Patiño es autorizado por la torre de control a iniciar el despegue hacia Bilbao. Los preparativos previos al vuelo son normales y no se comunica ninguna incidencia. Es el primer vuelo que realiza el avión ese día y la tripulación había tenido un periodo mínimo de descanso de 24 horas. El trayecto se realiza según el plan de vuelo marcado. A las 7:59 la tripulación establece un primer contacto con el sector de Bilbao, mientras el aparato sigue su ascenso hacia la altitud de crucero de 26.000 pies que estaba prevista. 7 minutos más tarde, el copiloto establece contacto con operaciones de la compañía en Bilbao para comunicar los datos de vuelo, el tiempo estimado de aproximación y toma de tierra y para recabar la información meteorológica existente en Sondica. La información que recibe es de visibilidad de 4 kilómetros, reducida por la existencia de niebla baja y presencia de nubosidad entre 2.500 y 4.000 pies. A las 8:09 horas se establece otra comunicación entre la tripulación y Control Madrid, donde solicitan permiso para iniciar el descenso, siendo autorizados a descender a 10.000 pies. A las 8:12, Control de Madrid comunica al vuelo 610 que contacte con la torre de control de Bilbao para continuar el descenso e iniciar la aproximación a pista. A las 8:22 se produce la última comunicación entre el primer oficial y la torre de control, informando que inicia la maniobra de aproximación. A continuación se comunica a los pasajeros que se abrochen los cinturones de seguridad para la maniobra de aterrizaje. A las 8:25 el aparato vuelve a descender hasta una altitud de 3.870 pies, a un ritmo de entre 1.500 y 700 pies por minuto. La velocidad en estos momentos oscila entre 203 y 213 nudos.
A las 8:27 el avión inicia un viraje a la derecha y segundos después impacta contra la estructura de la antena de televisión de Euskal Telebista de unos 52 metros de altura que se encuentra cerca de la cumbre del monte Oiz. El accidente se produjo cuando el avión realizaba la maniobra de aproximación a la pista principal del aeropuerto bilbaíno. En esos momentos el aparato volaba por debajo de la altitud de seguridad y en un lugar erróneo según la trayectoria marcada en las cartas de navegación. La colisión se produce en la parte inferior izquierda del morro, que afecta gravemente al tren de aterrizaje delantero y continúa a lo largo del fuselaje hasta llegar al ala del mismo lado, haciendo que ésta se desprenda del avión. La compuerta, la rueda izquierda del tren delantero y otros elementos del aparato quedan separados con el brutal impacto. Tras esta primera colisión, el Boeing 727 pierde altura progresivamente. El plano izquierdo desprendido cae contra las rocas y se desplaza por la pronunciada pendiente de la montaña. El aparato continúa su curso ya sin posibilidad de control alguno. Sigue el rumbo que tenía en el momento del impacto, describe una trayectoria parabólica sobre su eje en sentido contrario a las agujas del reloj y termina cayendo a más de 300 km por hora en posición invertida sobre la ladera del monte Oiz. Continúa avanzando arrasando los árboles que encuentra a su paso, abriendo una gran brecha a todo lo largo de la ladera y dejando restos de la cola y el fuselaje, así como parte del motor número 1. Los restos principales, la rueda derecha del tren delantero, motores 2 y 3, así como la parte trasera del fuselaje, quedan dispersos en un radio de 2 kilómetros. Las imágenes recogidas por los medios de comunicación en aquella especie de cortafuegos creado al deslizarse el avión ladera abajo reflejaban la magnitud del impacto. Juan Mari Urquiola fue la primera persona en llegar al lugar del accidente. Aquella mañana desayunaba junto a su familia en el caserío Muñezguren, cuando de pronto escuchó una terrible explosión y comprobó cómo todos los objetos que tenía a su alrededor temblaban durante unos segundos. Sobresaltado salió al exterior de la casa y vio una densa humareda que provenía de un barranco muy próximo a donde él se encontraba, y se dirigió rápidamente hacia allí. Cuando llegó al lugar del accidente, un paisaje siniestro y desolador le esperaba. Entre la niebla y el humo solo pudo vislumbrar restos diseminados en todas direcciones. Todo el pinar estaba cubierto de partes del avión siniestrado, de cuerpos desmembrados, equipajes de los pasajeros y humo. Pero lo que más le impactó fue el abrumador silencio que reinaba en el lugar. Hasta 3 veces gritó a la montaña si había alguien vivo, esperando percibir un lamento, un pequeño gemido que pudiera significar que alguien había podido sobrevivir a aquella catástrofe. Pero la única respuesta que obtuvo entre aquel amasijo de hierro y sangre fue un silencio devastador muy difícil de olvidar. A 40 minutos de haberse producido la última comunicación con la aeronave, las autoridades tuvieron confirmación del accidente. Inmediatamente, los bomberos y las fuerzas de orden público se dirigieron al lugar del impacto para iniciar las labores de rescate y proteger la zona del accidente. Al momento se tuvo constancia de que la fuerza del impacto contra el terreno fue de tal magnitud que era imposible que se encontraran supervivientes. La totalidad de las víctimas presentaban mutilaciones y traumatismos que fueron la causa de la muerte. En las tareas de emergencia participaron más de 1000 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad y protección civil. Sin embargo, el caos con el que se encontraron y la zona donde había caído el avión dificultaron enormemente los trabajos de rescate. Además de todo esto, la descoordinación entre unos y otros impidió en principio que las tareas se desarrollaran con la suficiente organización, hasta el punto de que diversos medios de comunicación informaron de que había supervivientes del accidente, cuando posteriormente se comprobó que nadie había sobrevivido. Las investigaciones que se efectuaron después del accidente
Concluyeron que la causa del siniestro se debió a la baja altitud a la que volaba el avión por debajo de los límites de seguridad y a no seguir el rumbo previsto de aproximación a la pista de aterrizaje debido a un error humano. Algunos medios de comunicación hicieron recaer la responsabilidad sobre el piloto del avión comandante Patiño, al que describieron como una persona de fuerte personalidad y carácter debido a su antiguo pasado como militar, que tenía conflictos laborales con la compañía. Además de todo esto, y según revelaron las comunicaciones efectuadas entre la torre de control y el aparato y las grabaciones de la caja negra de cabina, se comprobó que no era el comandante Patiño quien pilotaba el avión en el momento del accidente, sino el copiloto Emilio López Peña. La familia del comandante fallecido instó demandas en contra de estos medios de comunicación por las graves acusaciones sin prueba alguna que posteriormente ganaron ante los juzgados. En el informe técnico efectuado se detalla que el hecho de que el comandante Patiño no pilotara el avión en el momento del accidente era una situación normal en este tipo de vuelos, en que las tareas se reparten entre el piloto y el copiloto de la aeronave. Sin embargo, el informe detalla que la altitud del avión en el momento del accidente era menor a la establecida y la tripulación no realizó las comprobaciones de altitud correspondientes en los controles del avión, sirviéndose solamente del campo visual para hacer la aproximación a la pista. Esta operación era muy dificultosa por la niebla que rodeaba en aquellos momentos el monte Oiz. También se detalla en el informe de investigación que la estación de televisión contra la que impactó el aparato no figuraba en las cartas de navegación. No obstante, otras informaciones indican que esta referencia a la antena de televisión no era obligada que apareciera en la carta de navegación. En ellas quedan reproducidas las cotas que pueden incidir en la trayectoria de un avión. En el caso del monte Oiz y la antena de televisión no aparecían, dado que su altura no perjudica la trayectoria que deben seguir los aviones. Otra teoría apuntaba como causa del accidente a un atentado de la banda terrorista ETA. En la lista de pasajeros del vuelo 610 se encontraban importantes personalidades del ámbito político e institucional como el exministro del gobierno Gregorio López Bravo, cuyos restos nunca fueron identificados, el ministro de Trabajo de Bolivia y un gran número de ejecutivos y altos funcionarios. Sin embargo, esta teoría no tiene mayor fundamento. En el informe final se determinaron como causas fundamentales del accidente la excesiva confianza en el sistema de alerta de altitud, así como una incorrecta interpretación de sus avisos y posiblemente un error de lectura del altímetro. Además, la niebla que cubría el cielo en ese momento fue un factor esencial para aquel terrible desenlace. Si te ha gustado el vídeo, dale like y deja tu comentario. Gracias por tu atención y te espero en el siguiente programa. Un saludo.